Dios poderoso, que seas tú obrando en cada uno de nosotros, dándonos ese entendimiento para comprender, Señor, no solamente ese conocimiento intelectual, sino cada lección espiritual que tenemos cuando nosotros entendemos, Señor, tu palabra. Te doy gracias en esta hora. Bendice a cada uno de mis compañeros de este instituto, al pastor Hugo también, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Mi hermano Alonso, Dios lo bendiga. Mi hermano Hugo. Hermano Alonso, Dios lo bendiga. Amén, Pastor Ever, Dios lo bendiga, Pastor. Amén, mi hermanito. Amén. Mi hermano Hugo, mi hermano Alonso, querían compartirles a ustedes. Ahí sí podíamos hacer las clases jueves y sábado. ¿Quedaría bien? Jueves y sábado. Perfecto. Sí, conmigo no hay problema. Pero esos días estoy desocupado. Ok. Mi hermano Hugo también. Mi hermano Hugo. Hágale por allá algo así. Tiene el micrófono apagado, mi hermano Hugo. Ay, Dios les bendiga a todos. Amén, mi hermano. Amén. Por aquí laborando y entrando a la clase. Bueno. Gloria a mi Dios. oficina móvil, donde he hecho casi la mayoría de los cursos, de los estudios. No, mi hermano Hugo compartía si podíamos dar la clase jueves y sábado. Claro, sí, señor. Listo. Listo, entonces quedamos para jueves y sábado. Sí, o sea que la próxima clase sería el jueves. El jueves. A las 7 de la noche. Listo. Bueno, profe. Gracias. Bien, vamos a compartir la pantalla y entramos al libro de Job. Miramos algunos detalles importantes. El libro de Job. Bien, entramos a compartir el libro de Job. Entramos a unos detalles importantes. Este libro poético, que es muy interesante. Recordamos un poquito el bosquejo de la clase pasada. Que es el prólogo, que es la prueba de Job, del capítulo 1 y el capítulo 2. La escena del capítulo 1, la tierra de Uz, la escena en el cielo, la presencia del Señor, ¿sí? La escena 4 tiene que ver con la presencia del Señor nuevamente, tiene que ver con capítulo 1 y el capítulo 2. Entonces, el capítulo 2, el debate entre Job y sus amigos, que esto nos lleva siempre del capítulo 3 hasta el verso 31, pero nos va a llevar directamente hasta el capítulo 31. Entonces, hay 3 debates de cada uno, ¿sí? De Elifaz, de Bildad, de Zofar. Entonces, tres interrupciones, 3 debates, 3 informaciones importantes que ellos en su razonamiento hacen delante de Dios, delante de Job. Y empieza la primera serie de discursos del capítulo 3 al capítulo 14. Y el primer discurso sería el lamento inicial de Job, capítulo 3. El segundo discurso es Elifaz, capítulo 4 al 5. Respuesta de Job, capítulo 6 al 7. El primer discurso de Bildad, capítulo 8. Ya Elifaz ya dio su primer discurso. Ahora viene Bildad, da su primer discurso en el capítulo 8. La respuesta de Job ubicaría el capítulo 9, el capítulo 10. Ahora viene Zofar, interviene, primer discurso en el capítulo 11.
Respuesta de Job, que sería el capítulo 12 al capítulo 14. Mi hermana Lucy. Profe, qué pena, es que hay algunos compañeros que tienen el micrófono encendido para que, Sí. por favor, lo cierren. Ya lo cerré. Listo, gracias, mi hermana. Bien. Tenemos la segunda serie de discursos. Sería del capítulo 15 al 21. Miramos la primera serie, que es del 13 al 14. Ahora, del 15 al 21 es la segunda serie del discurso de los tres amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar. Es el segundo discurso de cada uno. Es del capítulo 15 al capítulo 21. Igualmente, en cada de estos discursos, Job interviene dando una respuesta a cada discurso que ellos trazan, de acuerdo al razonamiento que ellos hacen, de acuerdo a la situación que está pasando Job. Y en este punto es importante entender que el segundo discurso de Elifaz, que abarca el capítulo 15, la respuesta de Job abarcaría el capítulo 6, 16 al 17, respondiéndole a Elifaz. Luego viene Bildad, traza el segundo discurso, ¿sí?, del capítulo 18. Respuesta de Job a Bildad, capítulo 19. El segundo discurso de Zofar, capítulo 20, y la respuesta de Job, capítulo 21. Capítulo 21. Entonces, este sería, ubicamos otra vez, de 3 al 14, el primer discurso. Del 15 al 21, segundo discurso de cada uno, Elifaz, Bildad y Zofar. Ahora miramos el del 16 al 31, del 22 al 31 viene el tercer discurso, ¿sí? 22 al 31, porque ya del 32 al 37 interviene Eliud. Vamos a mirar el capítulo 22, tercer discurso de Elifaz. La respuesta de Job a Elifaz, capítulo 23 al capítulo 24. Tercer discurso de Bildad, capítulo 25. Respuesta de Job, capítulo 26. Y final, el monólogo final de Job, capítulo 27 al 31. Y aquí no alcanza Zofar dar su tercer discurso. Zofar no alcanza a dar su tercer discurso. Solamente Bildad y Elifaz. Entonces el monólogo de final de Job, del capítulo 27 al 31, ya porque el 32 interviene directamente Eliud. Vamos a mirar. Entonces entramos en materia en este punto. Esto es importante por lo que vamos a ver. Vamos a mirar la actitud de Elifaz, de Eliud, del 38 al 42 viene la intervención de Dios, y el final el desenlace de todo, el final de Job, su prosperidad y su vida después de toda esta situación que ha pasado. Bien, tenemos acá en este gráfico, que es importante, quiénes eran Elifaz, Bildad, Zofar, Eliud y Dios, que son los personajes. ¿Dónde hablaron? Por ejemplo, Elifaz habló del capítulo 15, capítulo 22. ¿Cómo ayudaron? Se sentaron en silencio con Job durante 7 días. En silencio. Después de ese silencio comenzaron cada uno a razonar. Recuerda que Job, Dios es justo y poderoso. Entonces, Zofar abarca el capítulo 11 y el capítulo 20. Bildad 18 y el capítulo 8, capítulo 18 y 25. Eliud, que abarcaría el capítulo 32 al capítulo 37.
Este sería el panorama de Eliud. Estamos hablando 5 capítulos hablando de Eliud. Y Dios, que abarcaría el capítulo 38 al capítulo 31. Por ejemplo, ¿cómo explicaron el dolor de Job? Sí, por ejemplo, en el caso de Elifaz, dice, está sufriendo porque ha pecado. Mire lo que hace Elifaz. Bildad, ¿qué dice? Job no admite que ha pecado, por lo tanto seguirá sufriendo. Véalo, lo que dice Bildad. Todo es con relación al pecado. Vamos a ver qué dice Sofar del capítulo 11, el 20. ¿Sí? Porque no tiene, Sofar no genera el tercer discurso. Sofar ubica que el pecado de Job merece más sufrimiento que el que ha experimentado. Dios está usando el sufrimiento para moldear y capacitar a Job. Imagínese usted. Todo es con relación de que Job ha pecado. Listo. Vamos a mirar su consejo a Job. Bien, Elifaz, acúdele a Dios y encomienda tu causa. ¿Sí? Bildad, ¿hasta cuándo, Job, seguirás así? Como quien dice, arrepiéntete y cambia de parecer y Dios quitará tu dolor. Sofar, líbrate de tus pecados. Eliud, cállate y te enseñaré sabiduría. Bueno, Eliud ya era más espiritual, que ahorita vamos a mirar la diferencia, porque todos los consejos de Elifaz, de Bildad y Sofar nunca nombraron, en absoluto nunca hablaron de parte de Dios. Razonaron humanamente y achacaron a Job, acudieron como acusándolo, como en un tribunal, y razonaron totalmente humanamente como hacen los filósofos hasta allí, pero no dejan que Dios intervenga en sus mentes, en sus razonamientos para dar el veredicto real que merece Job. Por eso es que el Señor lo reprende. En el capítulo 42, Dios sale reprendiendo a Elifaz, Bildad y a Sofar, menos a Eliud. ¿Por qué dice? Porque no hablaron de mí lo recto, ¿sí? Y no tuvieron temor delante de Dios. Y dice, para no afrentarlo directamente, afrentosamente, le dijo, vaya donde mi siervo Job, que él orará por ustedes y yo a él atenderé. A ustedes no. O sea, se ganaron el enojo de Dios. ¿Por qué? Porque estos amigos no llegaron con el problema, no tuvieron en cuenta a Dios, sino que razonaron humanamente. Y esto es lo que puede hacer, esto es importante para enseñarlo a la iglesia. Hay veces que la gente está sufriendo dificultades y no podemos ser rápidos en la forma de pensar y acusar a la gente. Sí, acusar a los hermanos, acusar a alguien. Tenemos que tener nosotros mucho cuidado con respecto a la vida de los hermanos que están ahí presentes. Esperar que sea Dios que nos diga qué es lo que hay que hacer, o que hay que ayudar o entender la situación que está pasando nuestro hermano. Lo Profe, que no hicieron mi hermano Alonso. Preguntita, ¿solo el enojo de Dios con estos 3 varones, Díaz, Sofar, solamente fue enojo, solamente no se pasó de pronto a herirlos con enfermedad y nada? No, así como sí. hizo en otras ocasiones con otros siervos y siervas, ¿no? Que hablaban de sus siervos y los hería con enfermedad. Sí, solamente fue enojo. Sí, fue el enojo porque dice, vayan donde mi siervo Job, que él orará por ustedes, sí, porque no han hablado de mí lo recto y solo a mi siervo Job atenderé, para no tratarlos afrentosamente, sí, no tratarlos afrentosamente. Vamos a leerlo en el 42 del libro de Job. Y no, ellos no sufrieron las plagas ni nada de eso, pero fue porque Job oró por ellos. ¿Sí? Job oró por ello, entonces la situación ya le cambió. Si Job no orara, quién sabe si el asunto hubiera sido peor para ellos.
capítulo 42, verso 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira, dice, mi ira se ha encendido contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofrecerá holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suaita y Sofar neamita, hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job, y la ira de Dios se aplacó, intercedió por ellos, pero Dios estaba dispuesto a dar, porque el razonamiento que hicieron no fueron lo correcto. Y es importante enseñar esto, mis amados hermanos, en la iglesia donde Dios los tiene, con respecto a los hermanos que son prontos para juzgar de una cosa y la otra. Y a veces Dios está enojado. Dios está enojado con muchos hermanos, con esta actitud grotesca, la forma de una vez analizar y de una vez corregir, de una vez apresurarse a dar un veredicto sin saber cómo es la fuente del caso, cómo son las circunstancias. ¿Ok? Entonces, es bueno que ustedes den el bosquejo de lo que hablan, más o menos la información. Este es un bosquejo importante, un gráfico de lo que, resumido de lo que cada uno de ellos hablaba. Menos Eliú. Eliú sí no fue reprendido. Eliú cayó, todos los discursos los cayó totalmente, se quedó escuchando a los tres y a Job hablando, y él se quedó solamente atendiendo, ¿sí? Atendiendo. Porque igualmente eran mayores que él era más joven, y él permitió que los ancianos hablaran. Pero resulta que Eliú tenía más peso en la información. Eliú fue de parte de Dios. Eliú, cuando habló, inmediatamente dio veredictos muy importantes. Y algo muy importante que podemos rescatar: cuando uno deja que el Espíritu Santo hable y no el razonamiento humano de nosotros, que también se puede ir personal, cuando uno deja que el Espíritu Santo nos hable, ese Eliú interno de nosotros podemos tener un veredicto de Dios. Pero cuando nosotros somos los que actuamos y opinamos y razonamos, y decimos aquí, decimos allá, y no vamos a la oración, no acudimos a Dios a que nos guíe, ilumine nuestra mente, nosotros estamos también en la misma situación que Elifaz, Bildad y Sofar. Bien, entonces en este punto es importante entender que, por ejemplo, la respuesta de Job a cada uno de ellos en este otro quinto grupo dice: retira tus falsas acusaciones, dice Job a Elifaz. A Bildad le dice: diré a Dios, hazme entender porque contiendes conmigo. ¿Sí? Porque contiendes conmigo, le dice a Bildad. A Sofar le dice: ¿será que seré reivindicado? Y, por ejemplo, Eliú sí no lanza respuesta para eso. Eliú no responde nada. En el caso de Job, Eliú no hubo respuesta, porque en el caso de Eliú le dice: cállate y te enseñaré sabiduría. 33. Cállate y te enseñaré sabiduría. Y en el caso de Job no le responde nada. Eliú se queda callado. ¿Sí? Entonces vamos al punto. Respuesta de Dios a los amigos de Job. Dios reprende a los amigos. 42:7. Dios no se dirige directamente a Eliú. ¿Sí ven? Eliú quedó totalmente aislado de la indignación de Dios. Totalmente aislado. Por ejemplo, Dios, en este punto abajo, confrontó a Job con su poder soberano, la necesidad de contentarse sin conocer el porqué del sufrimiento.
no le explicó la razón del sufrimiento, ¿sí? Dios a Job no le explicó la razón del sufrimiento. Es más, nosotros hoy lo podemos entender, pero Job, cuando Dios termina su discurso, Dios no le explica. El sufrimiento quedó un misterio. Dios no le explica todavía la razón del sufrimiento. Todavía, por ejemplo, en el 42, todavía quiere seguir discutiendo con lo omnipotente, le pregunta a Dios. Y en el caso del 42, 3 al 5, dice, yo hablaba de cosas que no entendía, dice Job, ¿sí? Cosas que no entendía. Y a veces puede pasar este gráfico es importante para una escuela dominical. Importante, aquí está todo resumido. Oyó mi hermana Lucy, mi hermana Alonso. Amén. Gloria a Dios. Así lo proyectan en un tablero y todo está resumido. Mucha bendición del Señor. Bien, vamos a mirar personas, su fuente de sabiduría y actitud hacia Dios. Por ejemplo, Elifaz, como persona, la fuente de su sabiduría se adquiere al observar y experimentar la vida. Basó el consejo que le dio a Job en su conocimiento de primera mano. Nunca se apegó de Dios. Nunca se basó en Dios. Se basó en la observación y en experimentar la vida. Lo que hace directamente la filosofía que el Señor le llama hueca sutileza de los hombres. Simplemente son presunciones, sujeciones de las cosas que están viendo. Pero no alcanzan a entender la magnitud porque su mente está totalmente cerrada. A ver, la fuente de sabiduría de Bildad. La sabiduría se hereda del pasado. El conocimiento fidedigno es la segunda mano. Basó el consejo que le dio a Job en los proverbios y refranes tradicionales que con frecuencia citaba. ¿Sí? En los proverbios y refranes tradicionales con que frecuencia él citaba. 8:8, 9, 18:5 al 21. Puro proverbios y puros refranes tradicionales que traían, que aprendían de los ancestros. Ahí basó su consejo con respecto a Job. Por ejemplo, vemos a Elifaz en este punto y dice, he observado personalmente la forma en que Dios trabaja y puedo ahora explicarlo. ¿Sí ven? Bildad, aquello que se ha ido antes nosotros han conocido a Dios y todo lo que tenemos que hacer es usar su conocimiento, ¿sí? Pero no apela a Dios que le muestre cuál es el caso que tiene Job. Simplemente razona y razona. Sofar, vamos a mirar a Sofar. La fuente de sabiduría de Sofar. La sabiduría pertenece a los sabios. Basó su consejo en su sabiduría que no tiene ninguna otra fuente que él mismo. Los sabios saben cómo es Dios, pero no hay mucho como nosotros. ¿Sí? En su experiencia, en su sabiduría, en su consejo, ¿sí? Personal. Esto son las fuentes de su consejo. Esto es importante. Pedro nos dice, cuando uno habla, hable de parte de Dios. ¿Sí? Cuando uno ministra, dice, ministre con el poder que Dios da, para que en todo sea Jesucristo glorificado, a quien pertenece la gloria por los siglos de los siglos. Es importante que estos razonamientos, ¿sí?, queden como una experiencia que está en la Biblia para enseñarnos que cuando vayamos a hablar y a ministrar las cosas del Señor, sea conforme a la voluntad y a la palabra de Dios, nunca con nuestras capacidades, sino a lo que la capacidad y la sabiduría que Dios nos concede en ese momento justo. ¿Estamos? Bien.
La ciencia de Job. Algunos ejemplos. Vamos a mirar. Bueno, ya esto miramos. Vamos a el capítulo 26, 27, 26, 7. Flotación libre de la tierra en el espacio. Job 40, 15 al 24. Del 15 al 24, 41, 1. Monstruos marinos. Job 36, 27 al 28. ¿Sí? El ciclo hidráulico y manantiales, hidrológico y manantiales. Job 38, 31. Propiedades gravitacionales de las constelaciones. Esta es la ciencia en el libro de Job. Materia y energía oscura demuestra la expansión del universo. Job 9:8, 38, 19 al 20. Materia y energía oscura demuestra la expansión del universo. Job 26:10, la tierra esférica y su rotación, creando día y noche. La tierra totalmente esférica y su rotación, creando día y noche. 26:10, que es el punto allí. Bien, si quieren encontrar más de ciencia, dice, vean Hidden Treasure, este está en inglés. Aquí les doy este dato para que encuentren más asuntos científicos sobre los libros poéticos y otros libros más. ¿Sí? Aquí está el dato para que puedan entrar allí y descargar más informaciones científicas que maneja las Sagradas Escrituras. Bueno, de modo que al final del libro de Job y sus últimas frases vivió Job hasta la edad de 140 años y vio a sus hijos y a sus nietos hasta la cuarta generación. Murió anciano y colmado de días. Job 42, 16 al 17. ¿Se acuerda que yo les dije que Job vivió aproximadamente unos 200 años? ¿Sí? 200 años. Entonces, después de este sufrimiento, dice, vivió Job 140 años más. 140 años. Entonces se calcula 210 años, 200 a 210 años de edad que vivió Job. Ahora, el colmado Díaz, Job guarda una estrecha conexión con la manifestación teofánica de Dios y con el diálogo que mantiene con el Señor. Job era un ganadero muy rico, con 7 hijos y 3 hijas, numerosos amigos y criados. Vivía en la tierra de Uz. Ya les dije que la tierra de Uz queda por el medio de Edom, en el lugar de Arabia. ¿Sí? Edom junto a lo que hoy es Arabia. ¿Cuánto tiempo demoró el proceso de Job? Vamos a ver, ¿sí? Lo que preguntó el hermano Alonso en la otra clase. Parece ser que la enfermedad de Job se corrigió una vez finalizado esos discursos. Por lo tanto, el periodo de sufrimiento de Job tal vez duró unos meses, quizás menos de un año, ¿sí? 7:3. ¿Sí? Unos meses, quizás menos de un año. Capítulo 7, versículo 3. Quizás, no hay una seguridad. Así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Esa cita es lo que ubica Job cuando argumenta. Ahora, ¿cuántos son los meses? No sabemos. Meses de trabajo. Ahora, la doctora Sharon Albert Honore, según eruditos bíblicos que incluyen a James Glenthorpe, Luther, Biblioword y Old Testament del Testamento, Job sufrió aproximadamente de 60 a 80 años. ¿Sí ven? Entonces hay dos criterios importantes, lo que yo les ubico. Algunos dicen que unos meses, que aproximadamente puede ser un año. Otros estudiosos eruditos bíblicos ubican que Job, su sufrimiento se llevó a cabo entre 60 y 80 años. 60, 80 años de sufrimiento. El equivalente a nuestra vida contemporánea, en lo que nosotros, por ejemplo, sufrimos desde que nacemos hasta que morimos, 70, 80 años,
¿sí? La vida que tenemos aquí es de sufrimiento. Mi hermana Joana, gusto de saludarla y gusto de tenerla por acá. Ha levantado su manito, bienvenida. Dios los bendiga, buenos días. Amén, Pastor, buenos tengo días. una preguntita. Sí. En ese entonces, lo que digamos meses es lo mismo de ahorita, digamos 30 días. Sí, claro, sí, la Biblia siempre maneja el periodo lunar que es de 30 días, nunca calendario solar. Pastor, ¿y de dónde, digamos, la doctora Sharon saca que fue 60, 80 años? Digamos, porque siempre es una gran diferencia a lo que su Sí, merced nos dice en el primer párrafo al al segundo. O sea, eso segundo. es, Sí, son cálculos matemáticos que hacen internamente. ¿Te acuerdas cuando sacamos el asunto de los 400 años de sufrimiento del pueblo de Israel? Así sí, toca hacer, señor. así toca hacer un desglose total, ¿sí? Pero esto lo tenemos así por encima. Otros eruditos dijeron 17 años. Entonces tengo estas tres cifras. Esta que es más o menos, que dice el 7.3, lo bíblico, unos meses, pero es que no se sabe cuántos meses. Pueden ser 200 meses, 300 meses, 500 meses o 12 meses. No hay totalmente una cifra exacta bíblicamente. Entonces algunos han ido a puntos matemáticos a sacar todos estos cálculos así, ¿sí? Pero Profe, entonces, como la escritura no nos, ya le damos la palabra, la escritura no nos da un número exacto. Entonces, es más bien relativo esta información, es relativa. Algunos 17 años, otros esta 60, 80 años, y la otra es que esta es la que maneja bíblica, que duró su calamidad unos meses, pero no se sabe cuántos meses, porque lo deja abierto, no lo cierra. Mi hermano Alonso. profe, yo creo que ahí lo mejor es no de pronto no No anunciar especular. el tiempo, ¿no? Porque uno no sabe, no Sí, especula, porque, claro, porque yo escuchaba otro siervo, otro predicador muy nombrado, que hablaba de 120 años, entonces es imposible, ¿no? Que para él, entonces, ahí, claro, sí, cronológicamente la doctora, no se puede sacar. sí, así está bien. La doctora Sharon, ella ubica por la brevedad de la vida que maneja Salmo 90, ¿no? De 70 y 80 los más robustos. Entonces se ubica el sufrimiento humano, normalmente el sufrimiento humano, pero resulta que si estamos en el libro de Job, estamos ubicados en el capítulo 11, y en el capítulo 11 los años son muy largos, ahí dependiente de los años en el tiempo de David, que es donde se lanza esa profecía de 70, 80 años en el Salmo 90. Entonces estamos diversos de tiempo. Entonces, Charo la ubica por los años de David cuando lanza esa profecía, en el Salmo 90, 70, 80 años, los más robustos, ¿sí? Lo que es la brevedad de la vida, el sufrimiento de la vida, por eso es que ella saca cálculos así. Pero es mejor no especular y por eso les doy esta información. 3 puntos. Y ahora el hermano dice otro punto, cuarto. ¿A quién creemos? Al 7.3, unos meses de calamidad. Dejémoslo allí. ¿Cierto? ¿Qué opina, hermana Joana? Sí, pastor, me parece mejor esa. Es que 70, 80 años es mucho. No, mentira. No, sí, sino que relativamente como las opciones que dan, pues no son como tan, no Tan sé, no son verídica. como tan, sí, como tan creíbles porque igual son 70, 80 años y su merced dice que él vivió 200 años. O 200 sea que años. prácticamente haciendo cuentas, ¿no? No 140. alcanza. Exactamente, o sea, como a los 10, 17 años, 20 más o menos, él empezó con el sufrimiento. O sea, hice las Ajá. cuentas así rápidas y como que no No encaja. concuerdan. Ujú. Exactamente. Sí, sí, Sí. señor. Para mí está entre esta, unos meses, o otro durito que había dicho que eran 17 años.
en esas dos que son ya así pueden calcular con los 200 años que él vivió. Exactamente. O sea, más o menos uno dice, pues las cuentas así relativas, digamos de 70 a 80 años, prácticamente es una vida. Prácticamente, Sí, claro. ¿no? Es Sí, una vida. O sea, toda la vida él sufrió y entonces, ¿cuánto tiempo hizo para él crecer con toda la cantidad de hijos que tenía y el Claro. dinero y demás? Así es. Listo, entonces este es el punto más central. Lo dejamos abierto, pero igual como nos deja la escritura. El 7:3 nos dice meses de calamidad. No se sabe cuántos meses, la escritura no lo cerró. Entonces dejémoslo así, igualmente. Así, dejémoslo así. Entonces estos son puntos que les traigo para que ustedes cuando tracen una información de esta, lo dejemos abierto igualmente, porque no, la escritura no lo cierra. Listo, entonces aquí está punto del sufrimiento de Job. Vamos a mirar el prólogo, la prueba de Job. Vamos a entrar a ese capítulo, miramos unos detalles importantes. Job era un hombre rico que vivía en la tierra de Uz. Por Lamentaciones 4:21 sabemos que Uz estaba localizada en Edom, ¿ok? En Edom, al suroeste de Palestina. Job era un hombre recto y temeroso de Dios que tenía 7 hijos y 3 hijas. Tan inmensa eran sus propiedades y ganado que el hombre más grande de todos los orientales. Les ubico algo. De acuerdo a la tradición judía, Job es el papá de todos los orientales. ¿Quiénes son los orientales hoy en día? ¿Los de China? Ok, así es, los de China. Ahí les dejo esa información. Uno de los argumentos fuertes que sostiene que lo que sucedió a Job tuvo lugar en la era patriarcal. Ok, eso tiene que ver, capítulo 11 antes de Abraham. Es el hecho de que Job, como padre de familia, actuaba como sacerdote y ofrecía holocausto por sus hijos, y eso lo hacía el tiempo de los patriarcas. El peligro de la conversión frívola y hasta sacrílega siempre está presente cuando se asiste a banquetes y asoma la diversión, aún entre la gente piadosa. Vemos acá que los hijos, Job se levantaba para espiar el pecado de los hijos en medio de banquete y todo esto. Job tenía claro, mis hijos de pronto han pecado, sí, han fallado. Entonces hacía un sacrificio porque él tenía que esta sospecha que de estos banquetes podían blasfemar contra Dios. Mi hermana Lucy. Profe, yo sí había oído acerca de que Job era como el padre, digámoslo así, o de los orientales, ¿sí? Pero digamos, usted habló ahorita de que entre el pueblo de Dios es que se identifica esto. Bíblicamente, ¿no? ¿No lo dice? No, en esta parte oriental, recuerde que el oriente hacia Arabia queda ya el Golfo Pérsico y estamos ahí cerca de Irán, y ahí se extendía su territorio muy inmenso hacia allá al oriente todavía. Entonces, por esta importancia que cuando empiezan, recuerden que el capítulo 11 donde empiezan a extenderse las naciones, ¿sí? A extenderse las naciones. Entonces, por esa realidad geográfica es que se ubica que Job fue el padre de los orientales. ¿Listo? Bien. Estamos en el capítulo 1. El carácter moral y la vida espiritual del patriarca son buenísimos, aunque vive en un mundo idólatra y pecaminoso. Era un hombre perfecto, pero no en el sentido de que nunca haya pecado. Aunque Job defiende su integridad, admite también que no es carente de iniquidad. Capítulo 6, verso 24 y 7:21. Más bien su carácter es cabal, ¿sí? Un carácter cabal, término que se traduce perfecto. En la Biblia de Jerusalén ha procurado sinceramente orientar su vida según la voluntad divina.
siempre tuvo en cuenta el propósito de Dios y la voluntad de Dios. Por eso se le ubica como un hombre perfecto, porque ubicaba el propósito de Dios en su vida moral, en su vida espiritual. Es por eso que se le llama perfecto. Esta perfección significa la madurez espiritual, que corresponde a un hombre que aprende en la escuela de Dios. Entonces, aquí es donde ubica el término perfecto, donde él alcanza a ubicar los términos de Dios, la voluntad de Dios, y la aplica a su vida. También se describe como recto, es decir, lleva una vida completamente honrada ante los hombres. En el capítulo 29, Job testifica: yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre. 12, 15 y 16. Se aparta del mal y solo evitándolo, sino también rechazándolo terminadamente. Su moralidad y bondad se explican por su profunda reverencia por el Señor, temeroso de Dios. La espiritualidad de él se extiende a otros, especialmente a su familia. La espiritualidad de este hombre. B. La escena del capítulo 2, el cielo, la presencia del Señor, 1, 6 al 12. La historia avanza, ahora cambia del escenario y nos encontramos en el cielo mismo, donde los hijos de Dios, sea los ángeles en este caso, aparecen delante del Señor. Satanás, del hebreo acusador, se encuentra también presente. Cuando Dios se dirige a Satanás ponderando la rectitud de su siervo, Job, ¿sí? De su siervo Job, Satanás insinúa que la única razón por la que Job teme a Dios se debe a que es tan bueno con él. De acuerdo a Satanás, si el Señor no le pusiera una valla de protección a su alrededor, maldiciría a su creador en su presencia. Esto es lo que dice Satanás, el acusador. El Sena 3, la tierra de Uz, la calamidad de la pobreza y la posteridad de Job, 1:13 al 22 y 1:13 al 19. Acto seguido, el Señor concedió permiso a Satanás para que probara a Job, robándole sus posesiones. Sin embargo, no se le permitió que tocara su persona. Enseguida se precipitó una serie de espantosas calamidades en rápida sucesión. Los sabeos se llevaron los bueyes, los asnos, mataron a los criados que los cuidaban. Viene en el mismo día varias noticias. La angeología es muy desarrollada en el libro de Job. Ningún otro libro de la Biblia revela tanto sobre el príncipe de este mundo. Se llama Satanás adversario y es acusador de los santos. Alguien describe su papel. Es el inspector del hombre en la tierra y su adversario en el cielo. Rodea la tierra buscando faltas en los hombres. Pedro pinta un cuadro aún más negativo. Como león rugiente, dice el apóstol Pedro, anda alrededor buscando a quien devorar. Job puesto a prueba, pero permanece fiel. A la primera acusación de Satanás, 1:6 al 12, el autor inspirado descorre el velo que separa lo visible de lo invisible y nos introduce en la corte celestial donde los hijos de Dios, los ángeles, 38:7, compárese ante él. Entre ellos se encuentra Satanás, adversario y acusador por excelencia de los escogidos. Es de extrañarse que el diablo tenga acceso al trono en el cielo, pero debemos recordar que Dios emplea hasta los espíritus malos para llevar a cabo sus propósitos. Primer libro de los Reyes 22, 19 al 23 y Mateo 4:1, cuando Satanás tentaba al Señor Jesucristo. Trenchar comenta: Dios se sirve de él, de Satanás, haciéndose su labor negativa y malévola. Resultará a la larga en grandes bendiciones para Job y para otras personas o creyentes.
En el punto 2, cayeron rayos del cielo que destruyeron a sus ovejas, así como los pastores que le atendían. Los caldeos robaron los camellos y mataron a los criados que los custodiaban. Vino un fuerte viento que hizo que se viniera abajo la casa, donde los hijos y las hijas de Job estaban comiendo y bebiendo, estaban en pleno banquete. Imagínense usted, comiendo y bebiendo vino, matándoles a todos, los hijos de Job. Y bueno, usted me puede, se perdieron, se salvaron, pues la Biblia no lo registra. Yo de ahí es especular. Lo único que sé es que Job oraba por ellos, hacía sacrificio todos los días. Pero en ese día que llegó el mal, creo que Job no alcanzó a hacer sacrificios, porque el mal llegó de una. Entonces, si se perdieron o se salvaron, solo lo sabe Dios. 1:20 al 22. A pesar de estas pérdidas terribles, Job adoró a Dios diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. El cena en el cielo. La presencia del Señor nuevamente, 2:1 al 6. El capítulo 2 encontramos que Satanás aparece delante del Señor una vez más. En esta ocasión, Satanás insinuaba que la fidelidad de Job hacia Dios no tardaría en desaparecer si se le permite tocar su cuerpo, lo cual se le concede. Dios le concede a Satanás tocar su cuerpo, mas no su vida, o sea, su alma. En este punto, la escena de Job, la calamidad, empieza del 2:7 al 13. Ahora, enseguida le brotaron a Job llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Llagas malignas, tan grande era su miseria que hasta su mujer le apremió diciendo: maldice a Dios y muérete. Pero Job le contestó: ¿aceptaremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Tocante a la esposa de Job, John cita lo siguiente. La segunda prueba de Job, ahorita la miramos, nuevamente el autor nos lleva a la corte divina donde se escucha la conversación entre Jehová, el Señor y el maligno. A Dios le complace señalar constancia de la fe de su siervo en la prueba de juego. Con gran cinismo, Satanás responde: piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero si extendieras tu mano contra su persona, él te blasfemará en tu presencia. ¿Qué significa piel por piel? Es una locución proverbial cuyo significado es desconocido. Posiblemente sea un término de trueque del mercado, dar una piel en cambio por otra. Puede ser que signifique que Job estaba dispuesto a entregar la piel de otros, de su familia, siervos, animales, para conservar la suya. Otra explicación interpreta piel como cuero de vestidos. Aquí la expresión querría decir que el hombre consciente en dejarse despojar progresivamente de lo que lleva encima o de lo que posee para evitar que se toque su propia piel, porque ha alcanzado entonces en su ser físico individual, deja de ver lo que verdaderamente es. ¿Cuál fue la enfermedad que le dio a Job? Bueno, se cree que es el síndrome de hipermuninoglobulina. Es un nombre siempre largo. También se conoce como síndrome de Job. Se lo domina así por el personaje bíblico. Job, cuya fe fue puesta a prueba por una aflicción de úlceras y pústulas que supuraban la persona afectada, presentan infecciones cutáneas crónicas y graves. No podemos identificar precisamente la dolencia, pero se cree que fue elefancia, tal vez la lepra negra. Martínez observa que los síntomas eran verdaderamente estremecedores: supuración
y su siguiente formación de postillas, pastos de gusanos, 7:5, aliento fétido, 19:17, corrupción de los huesos, 30:17, sentimiento de terror, 3:21, 25 al 24, 3:25, 6:4, pesadillas nocturnas, 7:14, posiblemente sensación de estrangulamiento, 7:5. Mire todos los efectos de esta enfermedad que tenía y se ubica como una lepra negra. Esto es una enfermedad siempre compleja. Pienso que en todas las crueles y tendiosas que los comentaristas masculinos han escrito acerca de la esposa de Job, recuerda el comentario que dice un escritor, uno erudito, y casi desespero, se necesita una mujer para que atienda a otra mujer. Luis Hoyton percibe correctamente lo que ocurría en el interior de la esposa de Job. Mientras pudo compartir las penas de su esposo, resistió valientemente, pero en cuanto él se encerró en su sufrimiento y le dejó fuera, se derrumbó. Para ella la única desgracia intolerable fue que se le prohibiera no tener parte con él. Sí, no tener parte con él, o sea, que no se enfermara igual que Job. Regáleme un momentico, mis amados hermanos. Bien, seguimos en este punto del capítulo 2, verso 11 al 13. Un poco después de estos, 3 de los amigos de Job reciben noticia de todo este mal y determinan visitarle para llevarle palabras de consuelo. Óigame bien, ¿qué le van a llevar? Palabras de consuelo. Los nombres de sus amigos son Elifaz, Bildad y Zofar. Sin embargo, al ver la condición lastimosa y miserable de Job, se sienten tan conmovidos que no pueden pronunciar palabras por espacio de 7 días y 7 noches. Bien. Aquí tenemos otra gráfica muy importante con respecto a diferentes escenas, la vida de Elifaz, la vida de Elifaz y de Bildad y Zofar. Bien, la visita de los 3 amigos del capítulo 2, verso 11 al 13, la noticia de la aflicción del renombrado patriarca oriental corren por todos lados. Llegan 3 amigos del patriarca, Elifaz, Bildad y Zofar, procedentes de ciudades en la región de Idumea y Árabe, la región arábica. Es el área considerada en Israel como la patria de la sabiduría. Primer libro de los Reyes, capítulo 5, versos 10 al 11, 10, 1 al 3, Jeremías 49, 7. Es el área considerada como la patria de la sabiduría. Y ellos vienen para consolar a Job. Eliú, vamos a mirar acá. Eliú, que ya miramos hasta el capítulo, ubicamos los capítulos del 3 al 14, del 15 al 21 y del 22 al 31. Y Eliú arranca del capítulo 32 al capítulo 37, lo que tenemos en la parte de abajo. El discurso de Eliú a los 3 amigos de Job. El discurso de Eliú a los 3 amigos de Job.
que es el capítulo 32. Y aquí termina la conversación entre Job y sus tres amigos. De acuerdo a la orden de las intervenciones, ahora le tocaría a Sofar, pero Sofar no alcanzó a dar su tercer discurso. Por alguna razón desconocida no lo hace. Y entonces Eliú interviene. Eliú es la persona que interviene en la última parte del libro de Job. No es nombrado entre los amigos de Job ni se le menciona al final del libro. En realidad es como desconocido, pero es un árabe. Que sea Eliú que hable. Ok. Cuando después de tanta situación difícil, dejemos a Dios que hable. Eliú es como si fuera un representante de Dios. Los tres amigos de Job, por así decirlo, representan nuestros propios argumentos, ¿sí? Por no entender el trato de Dios. Los tres amigos de Job, ya miramos su concepto de sabiduría, todo. Por decirlo, representan nuestros propios argumentos por no entender el trato de Dios. Si vamos a la historia y al significado de los nombres de estos amigos y su procedencia, entendemos que se trata de argumentos propios de uno mismo. Job 33, 8 al 14, 8 al 10. Vamos a leer ese versículo, hermana Luz. Job 33, 8 al 10. De cierto, tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían: yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí 30, que... 33, 8 al 10. Sí, señor. 33. Job Okay, 33. sí. Ajá, he aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Ok. De cierto tú dijiste a oídos míos, yo oí la voz de tus palabras que decían: yo soy limpio y sin defecto, soy inocente, no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí y me tienes por su enemigo. Entonces, está ubicando precisamente los argumentos de cada uno. Job defiende porque no conoce su vida y quién es él. Bien. Que sea Eliú el que hable. Vamos a otro punto. Que sea Eliú el que hable. Elifaz, por ejemplo, Dios brilla como el oro de Manita. Ese es el nombre de él. Descendiente de Edón. Edón es carnal. Los edomitas, ¿de dónde vienen? ¿Te acuerdas que lo vimos? Son hijos de Lot. Moabitas y edomitas, todos descendientes de Lot, nacidos bajo la carne. El sufrimiento viene con relación al pecado. Nadie es inocente. Hay pecados secretos. Este es el razonamiento carnal. Argumento de sí mismo. Bildad, por ejemplo. Bel ha amado. Ese es el nombre de él. Bel ha amado. Suaita, descendiente de Abraham y Setura. Concubina. Humillación, sabiduría en los ancianos, en la naturaleza, en la impiedad y en la iniquidad. De su argumento racional, tradicional. Sofar, el nombre de él significa quien se levanta temprano. ¿Ok? Cuando tenga un hijo, colócale Sofar, quien se levanta temprano, para que vaya a estudiar. O yo, hermana Joana. Amén, pastor. No, pero ya no. Ni modo ya de cambiarle el nombre. Sofar. Bueno, Naamita de Canaán, sobre todo del desierto y Egipto. El castigo recibido no es suficiente. El hombre no puede llegar a Dios y conocerle.
y iniquidad y penitencia. Este es todos los argumentos que tiene Sofar, y no alcanza a dar el tercero porque queda mudo. Interviene Eliud. Y aquí es donde dice que sea Eliud el que hable porque Sofar se le acabó el argumento. Elifaz semanita es un hombre idumeo del hijo mayor de Saúl. Ojo bien, ¿hijo mayor de quién? De Saúl. Génesis 36:4. Temán es hijo de Elifaz. Génesis 36:5. Primer libro, Las Crónicas, 1:35 al 36. Bildad el Suaita. Suba es el hijo de Abraham y Setura. Génesis 25:2. Ojo, estoy dando esta información, pero recuerde, el capítulo 11, entre Abraham y entre Tare, el papá de Abraham, Taret, y ahí en ese lapso de espacio es que nace, está el personaje Job, ¿sí? Recuerde que Abraham vive 175 años. Quien pudo vivir más años que Abraham puede ser Job, ¿sí? Pero recuerde que ya Job tenía familias y todo esto. Hay que relacionar esto y hay que ubicar todos estos aspectos. Mire, que Elifaz es un hombre idumeo, hijo mayor de Saúl. Para ser hijo de Saúl, ya Abraham debió de tener ¿a quién? A Isaac. A Isaac. Imagínese usted. Y Isaac tuvo sus hijos a la edad de 60 años. Que este ya pues es descendencia de Saúl. O sea, ya Saúl tenía familia. Imagínese usted. Entonces, estamos ubicando que Job es un contemporáneo directamente con Abraham. Profe, entonces digamos, si pues yo analizando de que tiene mucho que ver, los amigos vienen pues de descendencia de Saúl, de los hijos de Abraham, ¿cierto? Sí, claro. Puede ser posiblemente que sí digamos, su proceso fueron años. Claro. También, de pronto de ahí es donde, pues, como los otros teólogos eruditos, dicen, sí, se pueden basar ahí, pues, digamos, si vemos que sus amigos eran descendientes, pues, de Saúl, de los hijos de Abraham. Entonces, que probablemente sí, el sufrimiento de Job fueron varios años. Sí. Sí, claro, uno puede dar esas posturas, pero dejarlo abierto, ¿sí? No cerrarlo porque se vuelve un lío, así como hicimos ahorita, cuando la hermana Joana compartió su aporte. Déjalo abierto, y puede ser por estas razones, etcétera. Es más, le voy a decir, resulta que investigando más a fondo, llegaron a decir que Job, la segunda esposa de Job, fue Dina. Imagínense, la segunda esposa de Job, es una tradición, ¿no? Que dice que la segunda esposa de Job llegó a ser Dina, la hija de Lea, la que fue violada por Siquén. ¿Sí? Imagínense toda esa información. Profe, pero eso no lo dice la Biblia, ¿verdad, pastor? No lo dice la Biblia, es una tradición, ¿sí? Por eso le digo, se cree, se ubica que la segunda esposa de Job, así como están este punto del sufrimiento, hay que dejarlo abierto. La Biblia no lo dice, entonces hay que dejarlo así, dejarlo abierto. Profe, una pregunta, disculpe que le interrumpa. Sí, señor. Profe, en el capítulo 42, ya que es el final y habla de la prosperidad de Job. Sí, señor. Entonces, la duda que yo tengo o la pregunta, ¿esos nuevos hijos fueron con la esposa que le profirió a él que maldijera a Dios? No, fue la segunda esposa. Por eso lo que estoy diciendo, ya. Que la segunda esposa, alguna tradición dice que fue Dina, la hija de Lea y de Jacob. Pero no, bueno, como es patriarca y pertenece a ese tiempo por allá, yo conozco otra historia de Dina. Cuando fue violada ya se devolvió y llegó a Egipto y se casó fue con un carpintero, pero no solo fue con Job, o sea que hay dos vertientes muy diferentes. Entonces la Biblia no nos dice cuál fue su segunda esposa, ¿sí? No nos dice,
Es una tradición que dice que fue Dina, pero eso queda abierto, es relativo, no es probable ni se puede conjeturar apoyando a nivel doctrinal, porque es que la Biblia tampoco lo dice. Profe, otra pregunta. Sí, señor. O sea que Job, más o menos, ¿de qué descendencia viene o fue? Es semita, descendiente semita, de la línea de Sem. Ah, ya. Por eso es que los judíos le llaman que es hebreo. Por eso que Moisés, sí, la tradición judía, el Talmud judío es hebreo semita. ¿Se acuerda cuando empezamos la introducción? Amén. Gracias, profe. Con gusto, mi hermano Hugo. Bien, seguimos. Aquí hay una fuente importante. Dice, Uz, hay 3 nombres en la escritura con el nombre de Uz. Todos son semitas. Ojo, semita es descendiente de Sem. A esa línea, el diminutivo es semitas. Hijo de Arán, hermano de Ul, Heter y más. Génesis 10:23. Primogénito de Nacor. Por eso dice la tierra de Uz. ¿La tierra de quién? De Uz. Es un nombre de una persona y también es un lugar geográfico donde está ubicado esa persona. Ahora mire esto. Primogénito de Nacor, Génesis 22:21. Sobrino de Abraham, Nacor. ¿Sí? Primogénito de Disán, Génesis 36:28. Entonces se ubica que Job viene por descendencia de hijo de Nacor. Y es que sobrino de Abraham. Ok, hermana Lucy, ¿puede leer por favor Génesis 22:21? Sí, señor. Uz, su primogénito, Uz, su hermano, quemó el padre de Aram. Pero el verso 20 dice, aconteció que después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz a hijos a Nacor, tu hermano, Uz, su primogénito. Ok, Uz, su primogénito. Entonces, como se ubica que descendiente de, por Uz, descendiente de Nacor, hermano de Abraham, su madre fue Milca, entonces se ubica esta línea genealógica así. Nacor, hermano de Abraham. Entonces hay 2 líneas. Una que hijo de Nacor, Bus, que es Eliú, el Busita. Luego, Nacor tiene un hijo primogénito, Uz, por donde viene Job. Si ve que está entre la ubicación de los patriarcas, que tengan razón de que se casó con Dina, pues la Biblia no lo dice, puede haber la tradición en la que maneja eso y pues eso es relativo siempre. Sí, es relativo. Entonces, por estos detalles que muchos ubican que se había casado con Dina. Pero miren en dónde nos lleva al tiempo de los patriarcas. Esto es fascinante cuando uno empieza a estudiar, a ahondar en el libro, ¿sí? Pero hay cosas que, como la escritura en el libro propio, no da un detalle bien definido, entonces es mejor dejarlo siempre abierto. Análisis de los amigos de Job. Bueno, ya hemos visto los análisis de ellos. Queremos aprovechar la intervención de Eliú y la intervención del Señor. El discurso de Eliú a los 3 amigos de Job, capítulo 32, 32:1 al 6, aquí termina la conversación entre Job y sus 3 amigos. De acuerdo al orden de las intervenciones, ahora le tocaría a Sofar, pero por alguna razón desconocida no lo hace así. Queda en segundo discurso. El joven llamado Eliú, hijo de Raquel, Busita, escuchaba acaloradamente debate entre Job y sus 3 amigos críticos. Muchos estudiantes de la Biblia ven en Eliú una figura de Cristo. Ojo, ven en Eliú una figura de Cristo, nuestro mediador. Parece ser el puente perfecto entre el análisis de la situación de Job que hace que los 3 amigos y la solución que ofrece el Señor. Es el puente y es un mediador. Recuerde, por eso les dije
el tema de esa diapositiva decía, deje que Eliú hable, porque es un tipo, se ubican todos los estudiantes de acuerdo a análisis bíblico, que Eliú es como un tipo de Cristo. Es más, la intervención del Señor no reprocha a Eliú, no lo reprocha rotundamente. En pocas palabras, es un intermediario entre los hombres y Dios, un mediador que prepara el siguiente escena en que el Señor aparece. Otros comentaristas no lo ven con buenos ojos, estiman que tan solo se trata de un presumido advenedizo. En todo caso, Eliú, cuyo nombre significa mi Dios es él. Bueno, aquí tienen otro nombre para otro hijo. Mi Dios es él. Se encolerizó con Job por justificarse a sí mismo, más que a Dios. Oiga, se encolerizó con Job por justificarse a sí mismo más que a Dios. Se enojó igualmente con sus 3 amigos por no poder responder adecuadamente a Job. En los versículos que siguen, Eliú resume 29 capítulos de discusiones. 29 capítulos de discusiones resume Job. Eliú. Del 32 al 7:22, por referencia a su edad, no quiso interrumpirlos y prestó cuidadosamente atención a sus razones. Pero llegó el momento en que ya no pudo contenerse más. Eliú argumenta que los hombres de mucha edad no siempre disciernen lo que es justo y que Dios pueda dar entendimiento a un hombre tan joven como él. Acusa a los críticos de Job por no presentar argumentos convincentes. Su evidente fracaso les impulsa a hablar y promete que lo hará sin hacer excepción de personas ni usar lisonjas. Que sea Eliú el que hable. Eliú es un cuarto varón, quien está presente en la disertación de los amigos de Job, pero está callado. Eliú significa Dios es Dios o Dios mismo, o Dios mismo. Y ahorita miramos otro significado también, ¿sí? Es el testimonio interno dentro de uno mismo, de la presencia de Dios. Eliú es nuestro hombre interior espiritual. Ojo, mire todas estas informaciones importantes. Pero si hay quien hable y le deseamos oír, Eliú permanece callado hasta que se acaban los argumentos. Que sea Eliú el que hable. Eliú invita a Job a conocer a Dios en una forma más excelente. Job 36, 24 al 26. Sabiduría en las nubes, lo superior. Job 36, 27 al 33. Gotas de agua, creyentes individuales. La lluvia de bendición viene del cuerpo, anuncia a sus hijos, truenos y justicia y relámpagos. Esto no lo entiende el hombre natural. Eliú le invita a considerar la obra de Dios en él. ¿Sí? Job 37, 14 al 18. Vamos a mirar la intervención que le hace Eliú a Job y a los 3 amigos, que consideren la obra de Dios. Mi hermana Lucy, ¿me podía hacer el favor? Amén. Escucha esto, Job. Detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú la diferencia de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? ¿Por qué están calientes tus vestidos cuando él sosiega la tierra con el viento del sur? ¿Extendiste tú con él los cielos firmes como un espejo fundido? Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. ¿Hasta el verso 18. Gracias, mi hermana. Mire cómo lo invita a mirar la obra, la naturaleza de Dios, a considerar todo lo que Dios ha hecho, ¿sí?
Y sin embargo, a pesar de esto, Eliú ve que entre Job, que se justificaba a sí mismo, y los otros que argumentaban, ninguno de ellos calaba en el corazón de Eliú, que tenían respuestas adecuadas y que no miraban, ninguno de ellos contemplaban directamente la creación de Dios como tal, como lo está haciendo Eliú. Está colocando el orden de la naturaleza de todo para que vean a Dios en vez de ver argumentos propios de cada uno. Esto es lo que pasa con hoy en día las universidades, mis amados hermanos, cuando el hombre se jacta de argumentos y no tienen nada que ver con la obra de Dios. Resulta que están divagando, se corren, mire, en pocos capítulos, en 5 capítulos, le resumió Eliú 29 debates, 29 capítulos, ¿sí? Se lo resumió. Y argumentos de cada uno que se gastaron tanto tiempo, Eliú se lo resume en todos ellos en 5 capítulos. Solo mostrando la obra, la grandeza de Dios, la naturaleza, el plan, la justicia, la misericordia de Dios, las obras hechas. Entonces, Eliú justifica a Dios. Óigame bien. Eliú justifica a Dios. Job 34:32, 34:12. Retajó a hablar conforme al plano superior. Óigame bien. Job 34:33 al 37, 35 al 16. Nada afecta a Dios, ni lo que hagas bueno, ni lo que hagas malo. Nada lo va a afectar. Mire cómo ubica Eliú al Señor delante de la justificación de Job y los argumentos de los otros amigos. ¿Sí? Ante Dios, porque está llena, dice, toda justicia humana es como maldad ante Dios, porque está llena de orgullo. Job 35:8 al 11. Mire cómo le pega todo duro a los tres amigos de Job y aún el argumento de Job. Vamos a leer este punto. Toda justicia humana es como maldad ante Dios, porque está llena de orgullo. Job 35:8 al 12. Mi hermana Luz. Amén. Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al Hijo del Hombre aprovechará tu justicia. A causa de la multitud de las violencias claman y se lamentan por el poderío de los grandes. Y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor? Que da cánticos en la noche, que nos enseña más que a las bestias de la tierra y que nos hace sabios más que a las aves del cielo. Bendito sea el Señor. ¿Sí ven? Le está tratando duramente, le está golpeando todo su argumento de justificación. Job no puede ver lo superior porque es ofuscado en tratar de justificarse. ¿Sí? De justificarse. No está ni el que se queda en la iglesia, de la casa, se queda en la casa y no va a la iglesia y dice, Dios también me escucha acá. Y no va a culto. Así está el trato de Job. Job estaba así, justificándose en todo, pero nunca veía la obra de Dios como tal. Entonces, ese es un punto importante que hay que darle espacio a Eliú para que hable. Job es desafiado a considerar a Behemoth. Ahora hay aquí del capítulo 38 al capítulo 41. Dios interviene. Cuando hay un mediador y después viene el Señor, le interviene directamente a Job, el capítulo 38 al 41, 3 capítulos. Después que el Señor desafiara a Job a que considera el hipopótamo, dice Behemoth mejor, no es hipopótamo, Behemoth, pero lo escribí aquí porque un comentario lo ubica así, Behemoth, Reina Valera 1960, al cual hice como a ti, dice, hice como a ti. Esto descarta la noción de algunos comentaristas en el sentido de que Behemoth y el Leviatán son criaturas mitológicas. Descartan, ¿no?
Son criaturas mitológicas, bien conocidas en el mundo antiguo. ¿Qué desafío puede presentar una criatura no existente para ser un ser creado como es el hombre? La palabra behemot es tan solo la forma plural de la palabra hebrea ganado. Behemat. Meredith Clinic comenta, si tomamos el vocablo behemot como un plural intenso, entonces es decir, la bestia por excelencia, tendríamos un epíteto parecido a la obra maestra de Dios. Verso 19 del capítulo 40, la parte A. Nótese las magníficas afirmaciones similares que se hacen en torno al Leviatán. Entonces, saqué esto un poquito para explicarle un poquito del behemot y el Leviatán, que son puntos que el Señor reclama de Job con respecto a estos animales que igualmente Dios hizo al hombre igual. Entonces, yo hice igual que al hombre, igual que a ti, hice a estos animales. Y lo confronta a retarlo, porque Dios lo reta. Dios presenta a Behemot como la obra maestra de Dios en el reino animal. Aunque no podemos identificarlo con certeza, sabemos que se trata de un herbívoro anfibio extremadamente poderoso. Este animal, Dios lo tiene encerrado. Este vive en áreas sombreadas y pantanosas y no se deja intimidar fácilmente. La lección implica esta: si Job no puede controlar ni siquiera esta bestia, ¿cómo podrá controlar al mundo? Algunos han querido identificar al behemot con el hipopótamo, y así algunas traducciones como Luis Segón en francés tienen a este animal en el texto, pero pensar que en el behemot, la obra maestra de Dios, sea un hipopótamo es verlo con mucha imaginación. No creamos que sea un hipopótamo, es un animal que no lo pueden ni agarrar. Quizá un elefante o mamú podría ser digno de ese epíteto, pero esto es relativo. Pero no es un hipopótamo. Cuando los niños van al zoológico se ríen de ver el simpático rabo corto del hipopótamo, que en nada se parece a una cola que se mueve con un cedro, ¿sí? Que es el behemot que mueve la cola como si fuera un cedro. Después de estudiar el tema con más profundidad, algunos científicos cristianos están convencidos de que el behemot debe ser un animal ya extinto o que habita quizás en las partes más remotas de la jungla africana. De hecho, el reptil del tipo del dinosaurio, no está diciendo que hay dinosaurios. De hecho, el reptil del tipo del dinosaurio se acerca bastante a la descripción. Aquí lo tengo más aquí a la derecha para que vean del tipo del dinosaurio. Job es desafiado a considerar también el Leviatán, el capítulo 41. Dios nos ha respondido directamente a las quejas de Job. No ha respondido a las quejas de Job. Por el contrario, lo que en realidad ha estado diciendo es esto: debes confiar en la sabiduría, amor, poder de aquel que es tan grande, majestuoso y glorioso. Eso, cuando le está hablando de Behemot, le está hablando de su grandeza, de la creación, le está hablando del Leviatán. En pocas palabras, y Job le está preguntando por qué estoy sufriendo. Dios le está diciendo: mira mi grandeza, mira mi creación, mira todo esto. En pocas palabras le está diciendo: debes confiar en la sabiduría, amor y poder de aquel que es tan grande, majestuoso y glorioso. 41, 1 al 9. Eso es lo que le está diciendo Dios. Otra criatura impresionante del orden de los anfibios. Vamos a leer 41, 1 al 9. Mi hermana Lucy me colabora con esa lectura. Amén. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Te hablará él lisonjas? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Jugarás con él como con pájaro o lo atarás para tu niña? ¿Harán de él banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes?
¿Cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza? Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayará. Listo. Mire que lo que Dios le está diciendo en pocas palabras es que considere, que confíe en Él, en su amor, su poder, su grandeza, su majestuoso, glorioso nombre, su potentoso nombre, que confíe en todo lo que ha creado, no más hasta allí. No le revela qué está pasando. Eso lo sabemos hoy. Eso lo sabemos cuando ya el escritor, como en este caso Moisés, Dios lo inspira a escribir esta realidad para nosotros hoy en día, tener esperanza, confiar en la escritura, confiar en el poder, tener paciencia, ¿sí? Tener sabiduría para actuar en el momento difícil, que Dios nos ayude. Veamos la creación de Dios, veamos su poder, su majestad, confiemos en Él a pesar de las cosas que estemos pasando. Cuando el capítulo 38 al 41 nos está hablando de la creación, de que Dios le está diciendo quién creó todo esto, dónde estabas tú cuando creé, Dios le está mostrando su grandeza. Le está diciendo, confía en mí, confía en mí. Y Job dice, pero dime por qué yo estoy pasando esto. No, confía en mí. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. Amén, que Dios nos ayude. Bien. En el caso del 41, 10 al 11, Dios interrumpe la descripción para hacer una muy pertinente pregunta. Si los hombres se llenan de admiración ante una simple criatura, ¿cuánto más deben temer aquel que lo creó, que es eterno, no está en deuda con nadie y que es el creador y dueño de todo cuanto existe? Kline comenta, aquí está lo significativo del pasaje. Job debe descubrir de tu incapacidad para vencer una criatura, la locura de aspirar al trono del Creador. 41, 12 al 34. Volvamos a Leviatán. Su estructura física. Bueno, ahí se las dejo para que ustedes la vean. El epílogo del triunfo de Job. A los amigos de Job son reprendidos y restaurados. 42, 7 al 9. Enseguida el Señor reprende a Elifaz y a sus dos compañeros por no haber hablado de él con rectitud. Los tres habían insistido en que todo el sufrimiento viene como castigo por el pecado. Sí, los cristianos de hoy, la mayoría son así. Eso porque está mal. Eso, ¿quién sabe qué hizo? ¿Quién sabe por dónde anda? ¿Quién sabe qué estará haciendo? Mas esto no era cierto en el caso de Job. En obediencia al mandato divino, ofrecieron luego un enorme holocausto, 7 becerros, 7 carneros. Job sirvió como un mediador al orar por sus amigos, por lo que el juicio de Dios se apartó de ellos y Job fue acepto delante de Dios. La prosperidad de Job es restaurada. 42, 10 al 17. Tan pronto como Job oró por ellos, el Señor restauró en orden el inverso, el doble de lo que había tenido antes de ovejas, camellos, bueyes y asnas. También tuvo 7 hijos y 3 hijas. ¿Sí? Tuvo, quiere decir, ¿te acuerdas que los días aquellos murieron? Ahora Dios le da 7 hijos y 3 hijas, que duplicaron su familia, contando los otros que tenía en el cielo. Job vivió 140 años más. Bendijo el Señor el postrer estado de Job más que el primero y murió, viejo y lleno de días. En todo esto, Job no maldijo a Dios como Satanás,
había dicho que lo haría. Notamos un toque encantador de la gracia de Dios en el hecho de que Job, que había sido desfigurado tan honrosamente por su enfermedad, tras su restauración tuviera hijos que eran excepcionalmente hermosas. A los padres les gusta presumir de sus hijas bellas. El significado de sus nombres son instructivos: Gemima, paloma; Cesia, acacia, una fragante corteza de canela, eso es cesia; Keren Japut, cuerno para pintura. Job también le dio herencia entre sus hermanos, lo cual probablemente no era una práctica común en la era patriarcal, pero Job lo hizo. Amó mucho a sus hijos después de su restauración. Conclusión, lecciones del libro de Job. En realidad, el misterio del sufrimiento humano no está explicado por completo en este libro. Wesley dice: cuando se acerca al final del libro de Job, aún no hay respuesta, no hay nada que satisfaga la mente lógica. Lo único que concede Dios y que dice Dios es que confiemos en Él, que miremos su creación, igual que le dijo a Job, que miremos las cosas creadas, y si Él creó todo eso y que nadie le puede hacer frente, entonces confiemos en su grandeza, que Él sabe hacer lo bueno. Sin embargo, podemos estar seguros de estos dos factores. En primer lugar, el sufrimiento de Job no fue un resultado directo de su pecado personal. Dios dio testimonio de él, que era un hombre cabal y recto. Además, Dios dijo que el razonamiento de los tres amigos de Job, de que Dios le castigaba por sus pecados, no era correcto. ¿Sí? El razonamiento de ellos no era correcto. Habían ultrajado a Dios, blasfemado a Dios, diciendo que Dios le castigaba por sus pecados, cuando Dios no había dicho nada de eso. Así hay personas que hablan. En segundo lugar, aunque Job no estaba sufriendo por haber pecado, sus tribulaciones sí dejaban ver orgullo, autojustificación, aminosidad en su corazón, mas no fue librado sino hasta que tuvo una visión de su propia insignificancia y de la grandeza de Dios, hasta que oró por sus amigos. Estas son algunas de las lecciones que aprendemos del libro de Job. El justo no está exento del sufrimiento. 1. El sufrimiento no es necesario, ¿sí? No es necesariamente un resultado del pecado. Dios ha puesto una valla de protección alrededor del justo. Estamos aprendiendo lecciones importantes. Dios no envía enfermedad o sufrimiento. Estos vienen de Satanás. Satanás tiene algún control en el reino de los perversos, los sabeos y los caldeos, los desastres sobrenaturales, el fuego del cielo, el clima, un fuerte viento, la enfermedad, llaga maligna y la muerte. Óigame bien, Satanás tiene algún control en el reino de los perversos, y ahí lo vemos, lo que hizo. Sexta lección: Satanás puede traer estas cosas a la vida de un creyente solamente con el permiso de Dios. Séptimo, cuando Dios permite algo, solemos pensar que lo ha hecho Él. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Octavo, debemos ver las cosas como que vienen del Señor con su permiso y no de Satanás. Noveno, Dios no siempre explica la causa de nuestro sufrimiento. Décimo, el sufrimiento desarrolla capacidad de resistencia. Romanos 5, paciencia. 11. Si visitamos a los santos que sufren, no debemos erigirnos como jueces. Nuestra vida visitas debe ser breves. Los razonamientos humanos no son útiles. Solo Dios puede consolar perfectamente. 14. Ay,
Dios les bendiga, mis hermanos. El profe dice que se le cayó el internet, entonces quedamos hasta aquí. Nos vemos en jueves. Dios les bendiga.